¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo andan, chicos, chicas? ¿Todo en orden? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan, Mica? Muy bien. Bueno, una Hola, profe. cosita. Hola, ¿cómo andabas? Bien, bien. Ahí había quedado algo, Estefio me había preguntado algo antes de pasar a lo de tiro. Una preguntita era sobre hogares. ¿Qué inconveniente habías tenido? Claro, profe, porque a la hora de sacar, yo pregunté a los chicos y a ellos les dio algo muy distinto a lo que me dio a mí. Y ellos Eh, hicieron como usted había explicado el lunes ajá, pasado y después el sí. miércoles dijo otra cosa, por eso todos estábamos confundidos. Esperá, esperá un poquito que yo no sé. ¿Qué ejercicio es? ¿Qué Es pedido? Yo el número 2 del TP8. Bien, el número 2. Bien. Steffi era el mismo Eh, procedimiento, solo que él había cambiado algo para que dé bien las unidades, pero era lo mismo al final. yo había hecho trampa. No, no, mentira. No, acá, a ver. eh, bueno, acá decía el hogar de una caldera, se llama serrín. Bueno, acá está la masa. ¿Sí? Acá está la masa, el caudal másico de combustible que se está quemando. ¿Sí? La cantidad de ceniza es el 4,8%. ¿Sí? Del combustible. O sea, yo puedo Ese es hallar, el Z, profe. si este es el Z, es la cantidad de ceniza que se está formando por unidad de tiempo. ¿Sí? El poder calorífico, si yo, este es V, este sería V mayúscula, 75 este. Sí, sí. Este acá es el poder calorífico inferior del combustible, de la leña sería. Esto sería por combustible y esto también por combustible. Kilogramos de combustible en ambos casos. Y en el caso de las cenizas, nosotros vamos a tener ese 4,8% es 0,048, ¿sí? Kilogramos de ceniza sobre kilogramos de combustible. Eso es lo que tenés ahí. ¿Sí? Luego, que vos decís, la cantidad de combustible en las cenizas es de 1, ahora ya hablando como base las cenizas. Entonces ahora tenés 1,2% sería 0,012 kilogramos de combustible sobre kilogramo. La referencia siempre está abajo. Kilogramos de cenizas. Esa era la única aclaración que había que hacer. Claro, y esos dos valores se los reemplaza automáticamente en la fórmula para sacar la primer pérdida. ¿Por qué? Porque esto es el BSQ. Mejor dicho, el B mayúscula, BSQ. ¿Sí? Esto acá es el B, ¿sí? Y esto es Z. Esto que yo puse acá, el Z. ¿Sí? Y ahí se lo Ajá. reemplaza en la fórmula directamente. Y ahí vas a tener la cantidad de calor que se te perdió por ese combustible que no se quemó, que si se hubiera quemado, iba a generar esta cantidad de energía, la que vos vas a calcular ahora. ¿Sí?
Sí, profe. Y bueno, y haciendo así da un rendimiento súper incoherente. O sea, a mí me dio 4%, que es algo súper ilógico, no puede darme eso. Entonces, y los chicos habían hecho multiplicando, o sea, para sacar Z, ellos multiplicaron B por el porcentaje S, por 0,048. Sí. Y ahí sí da algo coherente. Bueno, pero es que eso se multiplica por eso. Espera un poquito que vamos a abrir la teoría de eso. ¿Sí? Yo creo que a uno yo le había resuelto eso, no me acuerdo. Si no, yo lo voy a resolver y después lo paso. Espera un poquito. No, acá, a ver, esto. ¿Estás segura que vos pusiste bien acá todo esto? Este Q de pérdidas sería el QSQ escrito en unidades de mayúscula. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cantidad de energía por unidad de tiempo. ¿Sí? Este PSI, ¿sí? Que ya lo tenemos, este B que es esos 75 kilos por hora, ¿sí? El Z que es ese, lo saco en base al porcentaje, el 4,8%, y el BSQ que está en base a porcentaje también, pero es del combustible en la ceniza. Y esto te da kilojoule sobre hora, ¿sí? Esto te va a dar, o sea, la energía que se pudo haber aprovechado de no haber sido porque ese aserrín cae adentro de la parrilla, abajo de la parrilla, ¿sí? Ahí, hasta ahí es así. Luego, el ejercicio también te dice que a la cantidad esa de energía que consiste en multiplicar B, porque si vos querés hallar la cantidad de energía que te dio todo, que te daría todo el combustible, es V por PSI. Esta es toda la cantidad de energía por hora que te da el combustible que vos tenés. ¿Está? Sí, profe. Usted tiene a mano su teléfono, yo le había mandado una foto de Ah, cómo creo que justo, sería. mirá que está apagado, justo porque está cargando. ¿Sabés lo que podemos hacer? Yo me voy a fijar y después que terminemos la clase, yo me voy a fijar, a ver, yo voy a corregir sobre lo que vos me mandaste. ¿Sí? Bueno, está bien, gracias. Bueno, ¿algún otro tenga alguna duda de esta? Yo mando en todo caso al grupo el ejercicio del 2 principalmente este, ¿sí? Bien. Bueno. Este tema habíamos avanzado. Yo le voy a pegar un repaso del principio como para que quede, para que vaya quedando un poco más claro. No nos vamos a meter con el formulerío que hicimos a fondo, ¿sí? Simplemente por ahí vamos a usar las fórmulas teóricas y vamos a analizar algunos estudiosos del tema, ¿sí? Que lograron algunas fórmulas empíricas. ¿Ustedes saben lo que significa fórmulas empíricas? O sea, fórmulas hechas quiere decir fórmulas hechas en base a experiencias. ¿Sí? Si yo veo que el cociente entre, qué sé yo, el volumen y otro valor me da 4,83, entonces a la fórmula hago una que da 4,83 por tal cosa. ¿Sí? Eso es una fórmula empírica. ¿Y qué se cumple para un grupo de experiencias? ¿Sí? Que es lo que por ahí vamos a analizar un poquito más adelante. Bien, esto acá, cuando dimos la clase pasada, el tubo en U, que teníamos dos líquidos, hicimos el ejemplo de dos líquidos, ¿sí? Que esa diferencia de densidades hacía que uno empuje al otro y se produzca un desnivel. ¿Eso quedó claro? ¿Se acuerdan? El tubo en U, con dos líquidos adentro, vamos a poner este que está acá, ¿sí? Y otro, qué lindo me sale el dibujo,
y otro que está acá, y yo tengo una diferencia de niveles entre este punto y este otro punto. Delta H, que le llamamos en su momento. ¿Se acuerdan? Ese delta H nos decía que ¿qué cosa? Bien, que este fluido es más denso que este otro. ¿Por qué? Porque lo empuja hacia arriba y yo uso este desnivel que está acá para compensar y equilibrar. Este delta H es la diferencia de presiones que hay entre estos dos puntos. ¿Sí? Establecida por la diferencia de densidades o peso específico, si uno le quiere llamar de otra manera. Lo mismo sucede, por eso mismo se le agrega hipotéticamente, porque no es así una chimenea. La chimenea es parecida a lo que ya vimos anteriormente, es parecida a esto, ¿sí? A esto que está acá, ¿sí? Donde yo hipotéticamente hago un tubo en U acá con el aire atmosférico y me queda esto. ¿Sí? ¿Por qué? Por razones de plantear una ecuación y compararlo con el tubo en U. Entonces, lo que pasa es que el tubo en U en hidrostática, su nombre lo dice, el fluido está quieto. En cambio, acá en esta parte, el fluido debe moverse. Y lo hace por esa diferencia ahí. O sea, es como que yo voy renovando continuamente y se mueve todo ese fluido debido a esa diferencia de densidades que en hidrostática se compensa por una altura mayor que la del otro lado. ¿Sí? Es como que yo le sacara ese pedacito acá. Vamos a suponer que nosotros tengamos el tubo en U de vuelta y dijimos que, vamos a pegarle una... Mira, pega una acá, si sale más grosso, ahí está. Vamos a suponer que yo tengo acá el rojo, ahí me fui. Y del otro lado tengo este. Vamos a poner más arriba, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Tengo esta diferencia de niveles. Vamos a suponer que yo, esto que tengo acá, lo saco. Entonces, ¿qué pasa? Esto empuja y sube otra vez para arriba. Y yo lleno este rojo y lleno este violeta por acá. Entonces continuamente estoy llenando ambos y se mantiene ese movimiento. Es como que acá yo tenga el borde y esto rebose. ¿Por qué? Porque este tiene menos densidad que este está empujando. Y yo estoy continuamente llenando acá el rojo y continuamente llenando el violeta. Entonces esto se mantiene en movimiento debido a la diferencia de densidades que hay. Así trabaja esto que está acá. ¿Por qué es más fácil hacerlo? Porque es un gas. No es un fluido líquido. Yo usé la parte del líquido como para tratar de recordar lo que habíamos visto con el tubo en U. ¿Sí? Chicos, ¿se entiende o yo le embarré peor ahí? Una pregunta. Sí. Sí, se entiende bien. Bien, bien, bien. Nadie habla, Pablo. Sí. Dale. Dale, Nathan. Dale, Nathan. No, ya me piché ya. Pasaron cosas. No, dale. Bueno, profe, veo que usted dio el ejemplo que otro, ¿no es cierto? Acá en este caso. Uh-huh. Bueno, acá, por ejemplo, ¿qué empuja en este ejemplo acá? Sí. Sin ser líquido. O sea, el aire empuja al gas, ¿cómo sería? Exacto. ¿Sí? Porque el aire es interminable y porque el gas, mientras esté el fuego, sale gas que es caliente y se sigue produciendo. ¿Te das cuenta? O sea, aire hay, creo que de manera interminable todavía para lo que es el funcionamiento de un generador de vapor. ¿Sí? O sea, aire siempre va a ingresar a medida que se produzca combustión, a medida que vos fabriques gases calientes. ¿Y quién va a empujar esos gases calientes? El aire frío que quiere ocupar ese lugar, porque es más pesado, porque es más denso. Y el aire caliente, el gas caliente, va a tender a subir hacia el coronamiento de la chimenea, como se llama.
¿sí? Y esa diferencia de presiones, visto desde el punto de vista de fuerzas, porque nosotros reemplazamos diferencia de presiones por diferencia de fuerza, que nosotros le llamamos empuje. ¿Se acuerdan que el año pasado vimos flotación también? ¿Está? Entonces, de ahí es que yo establezco esa diferencia de fuerzas, y a esa diferencia de fuerzas es que le llamo empuje. ¿Ven? Esto es lo que explicamos en la clase anterior. Acá tengo la presión, ¿sí? Presión en A, acá en esta parte, en esta sección hipotética del aire que está por entrar, ¿sí? Es peso sobre área. O sea, en lugar de peso pongo M por G, masa de aire por G, dividido área. En lugar de poner masa, pongo densidad del aire frío por el volumen que ocupa. ¿Sí? El volumen, por eso le hago hipotéticamente este volumen acá. ¿Sí? Entonces, en lugar de poner volumen, pongo área por altura. Por supuesto, simplifico las áreas. No me sirve, la área no, por ahora no es relevante, después sí. ¿Sí? Pero para este cálculo no, porque yo lo único que establezco es una diferencia de presiones nada más. Entonces me queda la famosa formulita esa que habíamos visto en hidrostática, que es ρ por G por H. Por eso el tubo en U nunca le doy la sección al tubo en U. No hace falta. Lo único que hace falta saber es la diferencia de altura que hay nada más. Por eso mismo las presiones, ustedes ponen una manguerita transparente con agua adentro, y yo por diferencia de altura estoy sabiendo que hay una diferencia de presión. ¿Sí? Depende cómo coloque el manómetro de eso, la manguerita esa. Si la coloco en el borde del caño, acá en el borde acá, estoy midiendo un cierto tipo de presión que se llama presión estática, y si yo le pongo así a la manguerita y el gas viene así, estoy midiendo también la presión dinámica junto, o sea, presión total. Eso lo hemos visto ya el año pasado. Bien, pero más allá de eso, póngale que eso todavía no vamos a darle vuelta. Entonces, a lo que voy acá es lo siguiente. Lo mismo hago con el gas, el mismo tratamiento, y al final me queda ρ por G por H del gas, por altura del gas. ¿Sí? Ahí tengo cada cálculo por separado. Bien. ¿Qué hago luego? Hago esa diferencia de pesos, las cuales establezco que son diferencias, saco de la diferencia de presiones, las multiplico por área, ven acá, las multiplico por área y las transformo en diferencias de fuerzas. Y esta fuerza, de fuerza de sustentación la llaman algunos, ¿sí? O fuerza de empuje, o directamente empuje ascendente, está en newtons, ¿ven? Está en newton acá. Y es la fuerza que surge, de esa diferencia de presiones. ¿Debido a qué? A la diferencia de densidades. A igualdad de altura de columna, por supuesto. Ahí se ve esa diferencia. ¿Sí? Por eso me da una diferencia de presiones, porque yo tomo la misma altura para las dos. ¿Sí? Es como dijimos hoy en el tubo en U. Qué lindo que sería el tubo en U. Que yo tengo un nivel que está empujando al otro, y como estaría más alto acá, pero como yo agarro y le pego un corte por acá, todo este rojo que sobra rebosa. ¿Y de dónde saca la energía para salir esto afuera? Y es por la diferencia porque yo establecí una sola altura. Esta es la altura común que está ahí, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia es esta, el empuje. ¿Está? O, si uno quiere medirlo en presión, es la columnita esta que sobra acá. Esa es la diferencia. Lo que le falta a por la diferencia de densidades que tiene. Nadie dijo que esto es fácil, ¿sí? Bien.
Ahora, si lo quiero volver a expresar en presión o en alturas, ¿sí? En altura o en presión, hago esta formulita que está acá. La divido a esta, paso el A dividiendo acá y me queda H. A esto le llamo tiro estático teórico. ¿Sí? Tiro estático teórico. ¿Por qué? Porque no tengo todavía las... Acá lo puedo trabajar con las densidades o ponerlo en función de las densidades del gas a 0 y del aire, que son parecidas, a 0 grados centígrados. Pero si yo tengo el valor de las densidades, puedo trabajar con esta formulita que tengo. O sea, esta no. Esta es simplemente para expresarlo. Esta. ¿Sí? H por G por la diferencia de densidades. Y a esto le voy a llamar tiro estático. ¿Por qué se tacha el área, profe? No, yo ¿Por qué saqué no se porque tacha? para que no vean dos igualdades. No hay problema. No, pero ¿por qué no se lo multiplica por el área en este caso? Y porque nosotros acá estamos expresando en presiones. ¿Sí? Fuerza sobre área, ¿ves? Fuerza sobre área. Primero hacíamos el peso de la columna de aire dividido el área. Después hacíamos el peso de la columna de los gases dividido el área, que era la presión que tenía acá en esta zona el gas, respecto a este nivel que yo establecí, que puede ser acá abajo, acá en algún punto. ¿Sí? Y ahora, como hicimos una diferencia entre dos fuerzas, que son las fuerzas de peso, surgió esta E. ¿Sí? Ahora, si esa E yo la refiero también a área, voy a tener una presión acá. Presión igual a fuerza sobre área, pero ¿qué presión? Y esa es la que nosotros llamamos tiro, el tiro estático, expresado en unidades de presión. ¿Sí? Acá está como fuerza. Acá me faltó agregar quizás un corchetito que diga, qué sé yo, newtons sobre metro cuadrado. ¿Sí? Estamos, o sea, pascales sería. Ahora, otra manera, lo que pasa es que yo puse varias formas de verlo a esto. Ya con aplicar, en el problema que yo le di, yo le puse dos problemas ahora en el práctico. Sí, hay dos problemitas también, donde yo les pido para que usen esta fórmula nada más, y para no complicar mucho la existencia. Entonces, fíjense, ¿qué tengo? También puedo hacer, ¿qué pasa si esto yo no lo puedo terminar, pero sí puedo tener un termómetro? ¿Qué hago yo? Expreso como la densidad del aire. Yo acá tengo aire y gases calientes. Aire a temperatura ambiente y gases calientes. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo. Ahora, tengo una densidad a la temperatura que está entrando el aire. ¿Qué va a hacer? Como hacíamos la corrección, ¿se acuerdan del aire, de la cantidad de aire para hacer la combustión? Que le corregíamos por temperatura. Bueno, esto es lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Se acuerdan? 1 más alfa T es la corrección del aire ambiente. Y esta es la corrección, sería el coeficiente de dilatación de los gases. Sería. Y esta es la corrección del gas a la temperatura que se encuentra. Este TA sería, qué sé yo, 20, 30, 35 grados centígrados a la temperatura que está el ambiente. Y este sería la temperatura de los gases cuando ya salieron de la caldera, que van hacia la chimenea, por ejemplo, 350, 400 grados, 420, pónganle. Esa sería la temperatura T sub G. ¿Sí? Pero yo, como esto te dije, puedo tenerlo, que son estas, puedo tener el valor de las densidades, pero lo más probable es que yo tenga la temperatura nada más. Entonces, ¿cómo hago para meter en lugar de densidades temperatura o algo en función de las temperaturas? Y bueno, hago esto. Hago el coeficiente de dilatación de los gases, lo corrijo por temperatura acá y le agrego a la ecuación de estado. Como más o menos a 0 grados son todas las mismas densidades de estos gases, entonces unifico y lo refiero a una sola densidad, que es lo que hago acá. Y al final, esta es mi ecuación. ¿Es la misma que escribí antes acá? Sí, es igual que esta.
Pero la única diferencia es que yo acá uso las densidades y si me dan las temperaturas, uso las temperaturas. ¿Ven? Esta Rho sub 0 es la densidad del aire a 0 grados, que es 1,2, es una constante eso. Fíjense, tengo el H, que es la altura de la chimenea, este alfa, que es 1 sobre 273, G, que también lo conozco, esto lo conozco, y esta fórmula es un poco más complicada, pero lo único que yo tengo que saber con esta formulita es la temperatura del aire. Si es 32,8, acá le pongo donde dice TA, 32,8, y si la temperatura de los gases, yo pongo el termómetro y me da 297,6, acá le pongo ese valor. Entonces me da el tiro, o sea, esa diferencia de presiones me la da expresada de acuerdo a los datos que yo tengo. Profe, ¿y trabajamos con Kelvin o con Celsius? Celsius, acá, por eso está en minúscula. Siempre que vos veas temperatura T en minúscula es Celsius. ¿Sí? Y cuando lo ves como T mayúscula, trabajarlo en kelvins. ¿Sí? Bueno, acá es para entrar a los abacos, acá es lo mismo, pero expresado por metro de altura de columna de chimenea. Eso por ahí no es tan usado hoy en día. ¿Sí? Pues para abaco, y eso es algo medio antiguo. Por ahora usted, esta es la que tiene esta, ¿sí? Y esta que vimos acá. Si le da con densidades, usan esta, y si le da con temperatura, usan esta que está acá. ¿Está un poco más claro o no? ¿Por qué yo me metí con Bernoulli después? Porque eso era hasta analizar que existe una diferencia de presión. Ahora, ¿cómo yo hago? Y esta es la parte fundamental de hoy. ¿Cómo yo hago para saber si esa diferencia de presión, escuchen bien, si ese tiro estático es suficiente para vencer las pérdidas que hay en las paredes de la chimenea y además que sobre algo de energía de ese tiro estático, de esa altura estática o de esa presión estática, que yo le llamé tiro estático, si sobra, tendría que sobrar primero para vencer todas las pérdidas que hay de rozamiento del propio fluido y con las paredes de la chimenea. Y otra, tendría que sobrar un poquito de energía cinética, que nosotros le vamos a llamar presión dinámica, para que pueda salir de la chimenea y no chorrear de la chimenea, porque si no el humo va para abajo otra vez. Tiene que tener cierta energía cinética suficiente. ¿A qué me refiero? Una velocidad que ahí está establecida, que está más o menos en 5, lo ideal sería que salga unos 5,5 metros por segundo, para poder impactar en el medio ambiente. Y es ese humo que ustedes ven y sale para arriba y se pierde en la atmósfera. ¿Sí? Para que no vuelva a bajar y para que no me haga un atascamiento en la salida de los humos de la chimenea. Porque si yo le tapo el caño de escape a un auto, se apaga. Lo mismo pasa acá. Se empieza a extinguir el fuego porque el humo no sale y no entra aire. Entonces no puedo seguir combustionando. ¿Se dan cuenta? Por eso es que yo me metí ahora con Bernoulli para hacer esa igualdad. Y acá con esto yo les recuerdo lo que habíamos visto el año pasado. ¿Sí? Con la diferencia de que acá hago una separación y digo, ¿ven? De la ecuación de Bernoulli yo hago una separación y digo, toda esta parte acá, que es la presión de manómetro, ¿sí? Que es la presión que yo mido con un manómetro, la presión que hay adentro del tubo, más si hay alguna altura, ¿sí? Alguna altura, que es la altura geodésica sería esa. A todo esto yo le llamo presión estática, que es lo que nosotros estuvimos viendo recién. Y cuando yo tengo movimiento de fluidos, tengo lo que le llamo presión dinámica. ¿Sí? O sea, lo que vimos en Bernoulli, pero traducido a dos nombres solamente. O sea, dos cosas por miembro tengo acá. En esta parte tengo, si yo estoy acá, por ejemplo, así, y yo tengo la chimenea así, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Comparo entre este punto y la salida de la chimenea, ¿sí? Toda esta altura, y acá tengo la referencia,
que en este caso la referencia sería 0. ¿Sí? Acá en este caso tendría a esta altura Z2. ¿Sí? También tendría que tener esa velocidad que yo le dije, velocidad 2. Y acá la velocidad del humo es tan baja que esto se puede despreciar. ¿Está? Y acá, como la presión atmosférica, nosotros lo hacemos a presión manométrica, esto se puede despreciar. Entonces, me queda esto, me queda el tiro estático, va a tener que ser igual, ¿sí?, a la presión directamente. Y esta columna, como es muy pequeña, esta columna de gas, se puede despreciar. ¿Sí? Entonces, directamente esta P1 o H, que nosotros le llamamos tiro estático, que es la diferencia de presión por densidades, es igual a 1/2 de ρ por la velocidad 2 al cuadrado. O sea, la presión dinámica. ¿Sí? Al final me queda así. Este tiro estático que yo lo aprendí a calcular recién, y lo que puedo hacer es, esto se tiene que cumplir, tiene que ser igual o mayor que esto. Una consulta, profe. ¿Cómo? Una consulta. ¿P1 Sí. no es presión atmosférica también? No, porque está dentro del coronamiento, pero uno está acá. Ah, ¿Y qué perfecto. presión tenés acá? Sería la sobrepresión generada por la diferencia de densidades de una parte y la otra. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esa Sí, sí. diferencia. Entonces, por eso yo lo separé acá. Presión estática, ¿ves? PI más ρI por G por Z. Luego acá, le establezco con otros nombres nada más, ¿sí?, si lo expresamos en metros. Y luego queda presión estática, que es diferencia de las presiones estáticas, igual a diferencia de las presiones dinámicas. Acá es reordenar nada más. Siendo que la presión dinámica yo llamo a esto, que recién les dije, entonces la presión total será la suma de ambas presiones. Luego tenemos que el tiro estático, que es lo que yo le dije recién, es igual a la diferencia de las presiones estáticas y va a ser igual a las diferencias de las presiones dinámicas, anulando, ¿sí?, anulando las partes que yo les dije recién. Bien, acá tenemos las diferentes formas de medir que yo les Profe. había dicho. En un ratito vemos. Sí. Antes de que sigamos, le quiero hacer una consulta algo práctica. Bueno. Usted dijo que las densidades cambian, ¿no es cierto? Ahora, me cambian dependiendo qué tan alto suba el humo, por eso hay que tener una presión o una velocidad bastante alta. Sí. Ahora, en un ejemplo, por ejemplo, yo tengo una fogata, la típica fogata exploradora, que tiene leña y adentro fuego. Sí. El humo sube y eso al principio está perfecto porque el aire exterior está a temperatura ambiente y se empieza a calentar. Después el ambiente se empieza a calentar, entonces la temperatura del aire que entra también se calienta. Sí. ¿Eso hace que el humo baje o en qué cambiaría eso? O sea, ese calentamiento, ¿qué me afectaría? ¿Sabes lo que Rendimiento. pasa? Muy bien tu pregunta. A medida que va a la primera parte, diría. Vos tenés acá tu fogata. A medida que el aire ingresa, el aire acá, está bien, se va calentando. Pero a medida que está ingresando el aire, acá tu temperatura de salida de gases es alta. Al principio quizás hay un tiro mayor, pero una vez que se restablece esta circulación convectiva, sería acá, este aire, ¿cuánto puede ser lo caliente? 80 grados acá cerca, ponele.
¿sí? A medida que va entrando ya se va transformando, inclusive hay porciones de aire que se van a calentar simplemente que pasan sin combustionar. O sea, es un fenómeno complicado de analizar finamente. Pero otra cantidad de aire va a impactar contra, ¿sí? Contra las llamas y va a transformarse. ¿Sí? Se va a combinar con el carbono o con el hidrógeno y va a salir gas de combustión. A una temperatura apenas sale del fuego, a unos 500, 600 grados centígrados, ponele. Depende de qué es lo que vos estés quemando, cómo se está logrando la combustión, ponele que sale a 500. Hay mucha diferencia con este número. Por lo tanto, habrá diferencia en sus densidades. Por supuesto que esto va a llegar, esta diferencia de densidad se va a transformar en una cierta energía cinética, por diferencia de pesos. Lo que se va a lograr acá es que el humo salga hasta cierto punto donde su temperatura se iguale a la del medio ambiente. Y ahí se mantiene por ahí, se desparrama como todo gas, se va mezclando, combinando, y de esa manera se diluye en el ambiente. Por eso a nosotros nos interesa que ese gas salga con por lo menos 5 metros sobre segundo, o 5,5, porque está estudiado que a esa velocidad el gas puede insertarse fácilmente en la atmósfera y sigue generando tiro. No se estanca el gas acá adentro. ¿Ya? Acá hay algo, esta es la manera de medir, ven que yo le decía con la manguerita transparente, esta es la manera de medir presión estática. ¿Por qué? Porque medir así no recibe un impacto del movimiento del fluido. Por eso medir de costado así, eso es medir la presión estática. Quiere decir la presión que hay en el recipiente como si fuera que está en hidrostática. ¿Sí? La presión que tiene el recipiente por estar el fluido a cierta presión nada más. Es como si yo hipotéticamente imaginara que esto es un recipiente con el fluido quieto. Esa es la presión estática que yo mido acá, con el tubo puesto justo en el borde. Ahora, si yo pongo el tubo apuntando para allá, en contracorriente sería, yo acá recibo todo, la presión estática, que es la que tiene el fluido acá en el recipiente, más la inercia del fluido que viene en movimiento, que sería la dinámica. Por lo tanto, acá estoy midiendo la presión total. ¿Sí? Acá, en este tubo, que se llama tubo de Pitot, ¿sí? Estoy midiendo la H total, que es la H estática más la H dinámica. ¿Y cómo hago para medir la presión dinámica sola? Acá me va el valor de H total. Y bueno, este manómetro acá me da, se llama manómetro diferencial, y me da esa diferencia de presiones. ¿Cómo lo hace? Fíjense, de un lado mide la presión dinámica, total, y de este lado mide la estática, o sea que ahí hace la diferencia. Ya me da la presión dinámica. Porque de este lado está contrapesando, contrarrestando la presión estática. La descuenta de la total. Porque lo compara de nuevo con la estática. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo estática y acá yo tengo también dinámica y estática. Entonces se cancelan las dos estáticas y me queda solo la dinámica. ¿Está? O sea que en el 2 es la suma de la presión dinámica y la estática. Exacto. Ah, perfecto. Pero ¿no sería más fácil usar el 2 y restarle el 1? Yo usaría el 3. Bueno, para saber la dinámica. Depende de qué es lo que vos querés calcular. Depende de lo que tengas. Sí, depende de qué es lo que vos necesites. ¿Sí? Acá, en la última parte de lo que ustedes tienen que conocer, yo le había dicho que ese tiro tiene que ser suficiente para, o sea, obviamente que se va a transformar, mientras haya una diferencia de densidades, se va a transformar en un movimiento de las masas gaseosas. Lo que nosotros tenemos que asegurarnos es de lograr una chimenea, ¿sí? O un tiro, una diferencia de presiones, que sea capaz de vencer lo que dice acá.
el rozamiento de la propia vena gaseosa contra las paredes de los conductos, la diferencia de altura entre la entrada de aire y salida de los gases, ¿sí? La resistencia al pasar a través del cenicero y la parrilla, la resistencia a través de la caldera y sobrecalentadores, la resistencia a través de los economizadores y calentadores de aire, que son otros accesorios que tiene la caldera, y la resistencia por cambios de dirección y sección. O sea, hay un montón de resistencias que aparecen, donde los gases o el aire tiene que pasar y lograr vencerlas. Hay pérdidas que se llaman primarias, que son pérdidas por rozamientos, y pérdidas secundarias que son por cambios de sección, como ustedes lo habrán analizado cuando vimos ese problemita de fluidos que tenían, ¿sí? Y esas pérdidas medidas en unidades de presión se llaman H sub R, ¿sí? Entonces, a todo esto que teníamos acá, la igualación esa que teníamos ahí, le tenemos que agregar las pérdidas. O sea que el tiro al final, ¿ven? Así es una forma Darcy-Weisbach, no la vamos a ver cómo se resuelve. Directamente yo las puse acá para que ustedes las tengan presente nada más, ¿sí? Y al final vamos a tener las pérdidas agregadas, estas son las HR, agregadas a esa ecuación de Bernoulli. Finalmente, la ecuación final de tiro estático va a tener que ser por lo menos igual a la presión dinámica más las pérdidas, que yo se las puedo dar en valores de milímetro columna de agua, o ustedes la pueden medir con esos tubitos que vimos recién, que les di, ¿sí? Directamente la pueden medir con esa manguerita transparente que yo les mostré recién. ¿Sí? Entonces, se les puede dar para conductos, que ahí se puede sacar de tabla o se puede sacar de las fórmulas que vamos a ver, que son empíricas, se pueden por ahí conocer las pérdidas que pueden tener, que son una chimenea de mampostería o una chimenea de acero, ¿sí? Y se le agrega a la energía cinética o a la presión dinámica, ¿sí? Acá está la densidad, la velocidad que tiene que tener a la salida. Esta es la comparación que hicimos antes. Esa energía que tiene que tener cinética a la salida, de modo que esta velocidad sea por lo menos 5,5 metros sobre segundo. ¿Sí? Una consulta. Una vez que tengo calculadas las pérdidas y tengo calculado el tiro, puedo despejar la velocidad y ver si es una velocidad aceptable o no. ¿Cómo decía recién? Ahora que lo pienso, yo sí tengo, por ejemplo, tengo que calentar, o sea, yo cuando hago una caldera, o sea, los tubos vienen hechos, vienen comprados y son tubos que ya vienen fabricados de manera que no hay ningún problema. ¿Y cómo mido la presión? Porque yo tengo que abrir el tubo por algún lado para meterle los tubos. ¿Cómo hago sin romper los tubos o sin joderlo? No. Porque yo esto viene de todo. Vos tenés una caldera, vamos a suponer, acuotubular. Tenés todos los tubos así y el gas va pasando entre medio. Ese tiene toda la resistencia ahí entre los tubos. Porque vos el fuego lo hacés para calentar el agua. O si es humo tubular, tenés el tacho y tenés gas que va para allá, gas que viene, el gas que va para allá. Y sale por la chimenea. O sea, toda esta pérdida por cambio de dirección y por rozamiento entre los conductos, los tiene que aguantar el tiro estático, ¿sí? ¿Y por dónde le meto los tubos para medir la presión dinámica y estática? En la misma tubería, vos podés hacer, suponete que acá tenés la Tengo que abrirla. Hace un agujerito acá, una mecha de 8, ponele, y le metés una manguerita acá. O un tubito metálico. Y después le enganchás la manguerita, ¿sí? Entre 2 puntos, por ejemplo, o entre un punto acá y un punto acá, por ejemplo. Antes y después de tenés un tubito antes y uno después, acá, por ejemplo, de la caldera. Y ahí ve la cantidad de
de caída que tiene, la pérdida que tiene ahí por pasar a través de esa serpentina. Y eso O podés hacer no afecta. Y este punto, hacer una diferencia acá con un tubo en U y medir la caída que hay desde acá hasta acá. En pérdida, por ejemplo. O sea, manera la cosa es, yo hago el agujero, porque Sí. agujerar es fácil. Ahora, después, ¿cómo cierro ese agujero de una manera de que quede todo perfecto de nuevo? No necesitas tanta precisión. El tubito puede quedar con una valvulita y vos cuando querés medirlo permanentemente te queda puesto el medidor ese, para que vos vayas analizando, por ejemplo. Ah, perfecto. Y si es una zona muy caliente, pone un tubo de vidrio, de Pirex, de modo que vos puedas ir mirando con un poquito adentro de un producto, qué sé yo, alcohol o agua, y ves la diferencia de nivel. Y ahí te das cuenta cuando está bajando el tiro, cuando está aumentando el tiro, de acuerdo a las condiciones atmosféricas, y después vas a ver que se puede mantener un tiro, cuando vos tenés la chimenea, ¿sí? Por ejemplo, regulando un registro acá. ¿Sí? El operario mira, por ejemplo, entre este punto y este punto, o entre varios puntos, y ve si está el tiro, o podés hacerlo contra la presión atmosférica. ¿Sí? Y ves si el tiro disminuye, aumenta, entonces vos le regulás acá el tiro, que es lo que hace con la cocina, con la salamandra. Le regulás acá a la salida, a la entrada de la chimenea, sería la salida del hogar o de la caldera, le regulás acá con esta clapeta o este registro, o esta mariposa, le regulás el flujo de gases para mantener un tiro acorde. ¿Sí? Sí. Bien, acá sí, acá es lo que yo te decía. ¿Y qué desventajas podés llegar a tener por darle mucho aire al fuego? O sea, por ejemplo, acá en la salamandra que usted decía, porque en mi casa pasaba con la cocina leña, que por ejemplo, ¿Cuál es la se desventaja? abría mucho. Vamos a suponer que tenés un día como hoy, un día seco, fresco, te tenés que poner lejos porque si vos te pones cerca te chupa a vos también, más o menos por decir, por exagerar un poquito. O sea, el tiro anda espectacular un día como hoy, por ejemplo, fresco y seco. ¿A qué me refiero con eso? El gas está bastante más denso en el exterior que en los humos que vos estás generando o en los gases que estás generando. Entonces hay una buena diferencia de densidad. Hay una buena diferencia de densidad y lo que va a provocar un buen tiro estático. Entonces vos tenés que cerrar el registro, como estaría acá, por ejemplo, porque si no, es tanto el tiro que consume, en nuestro caso de la cocina leña, consumiría demasiada leña. Y vos no querés que se gaste tanta leña tan rápido. Pero en el caso de la caldera, vos siempre tenés que tener al máximo esto, porque vos estás aprovechando siempre al máximo el calentamiento del agua. ¿Sí? Depende para qué vos uses. ¿Y qué es lo que sucede cuando vos tenés esto muy abierto y hay un tiro muy grande? Que vos lo que entrás a hacer es calentar la chimenea acá, porque los gases se te van demasiado rápido y entras a calentar mucho acá, porque los gases quemados van por acá y llega a salir, ponele que salga un poco de fuego por acá. ¿Sí? Porque esto tiene mucha diferencia de densidad y lo que hace es arrastrar muchos gases calientes para acá sin aprovecharse acá en la zona de la caldera, por ejemplo. Y en la cocina de leña lo mismo. Empezá a calentar el tubo de salida. Si tu objetivo es calentar la casa adentro, no hay problema. Pero si tu objetivo era calentar una olla con algo y se te está yendo demasiada energía, o sea, en los gases demasiados calientes. Es como que estás es como que vos usás demasiado aire y estás transportando esa cantidad de calor hacia afuera. En cambio, si vos regulás el registro aprovechás mejor en una zona predeterminada, acá, en la cocina leña, arriba de la salamandra, para calentar una olla con agua, por ejemplo. ¿Sí? Claro, Profe, ¿Sí? gracias.
Y por ejemplo, en los hogares, así, que es el famoso, le dicen el famoso pulmón, ¿qué función cumple eso? El pulmón yo vería como que es esto que está acá, que es el altar, que es como una vuelta que vos le pones a propósito para que los gases que se están combustionando, que se están produciendo, no salgan directamente por acá. No salgan por acá directamente así, sino que den una vuelta y tengan una circulación y estén más tiempo en contacto con los serpentines de la caldera, ya sea humo tubular o acu tubular. ¿Sí? Por eso es que le ponen este altar que le llaman acá, que es para que dé esa vuelta acá. Ojo, por Ah, bien. pulmón se Es puede como para entender eso. retrasar es como para retrasar la salida de los gases para que se caliente más. Exacto, para bajar la temperatura de los gases, o sea, para transmitirle mayor cantidad de energía a la caldera, al agua. Claro, ¿Sí? claro. Y tiene otros, vamos a ver en accesorios, que es el último tema de caldera que queda, en accesorios que se le agregan precalentadores de aire, economizadores que son calentadores de agua, y eso le va sacando cada vez más energía. Tal es así que si queda muy frío ya el gas cuando sale, tiene problema de tiro. Por eso es que el tema que viene, es tiro forzado, es que se le agregan ventiladores. ¿Sí? A este tiro natural, cuando vemos que hay la gran desventaja que tiene este tema, la gran desventaja que tiene esto es que dependemos mucho de las condiciones climáticas. Así que estoy donde me habían quedado. Nahue, tenés abierto el micro, Nahue. ¿Sí? Sorry. O sea, no pasa nada. A lo que voy es que la gran desventaja que tiene el tiro natural son las condiciones atmosféricas. Un día muy húmedo, ¿sí? Un día muy húmedo y medio, ¿vieron esa cuando es un día muy cálido y húmedo que es horrible, que se mojan los pisos, etcétera? Ahí el tiro no va ni para atrás ni para adelante. ¿Por qué? Porque la densidad del aire exterior es prácticamente la misma que la de los gases que están saliendo. Entonces se produce un retroceso al tiro y de esa manera no avanza el humo. ¿Sí? Si tenemos problemas en la cocina a leña, bueno, prendemos la cocina a gas y listo. Pero en una instalación grande donde nosotros dependemos de la cantidad de energía que estamos aprovechando para mover una instalación, es otra cosa. Por eso hay sistemas de tiro natural, ¿sí? Con chimeneas muy grandes, ¿sí? Pero en instalaciones industriales donde no se pueden tener chimeneas muy grandes y aparte las situaciones climáticas son estables en todo el año, sí se usan tiros naturales. Pero en lugares donde hay cambios climáticos grandes, como en nuestro caso, es conveniente colocar ventiladores. Es conveniente colocar ventiladores. Hay algunas fórmulas empíricas, como la fórmula de Padova, donde permite determinar no solamente el área de la chimenea, sino la altura de la misma, usando datos empíricos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? No quiero atosigarle mucho con esto. Yo ya voy a subir ahora el práctico 9, tiene solamente 2 ejercicios, por ahí le agrego uno, ¿sí? Por ahí si ustedes quieren intentar hacer, yo voy a subir entre hoy y mañana este práctico, y fíjense que en el primero yo le doy la altura de la chimenea, así ustedes usan la formulita básica esta que habíamos visto acá, ¿sí? Yo les doy la altura de la chimenea, es como que ya hay una chimenea de tal altura y quiero ver a ver si qué tiro tiene, ¿sí? Eso es un ejercicio, y el otro es calcular realmente. Yo acá tengo diferentes temperaturas y acá tengo las diferentes densidades. Calcular el tiro por el método teórico y calcular el tiro por la ecuación de Padova. Eso lo vamos a ver ya la clase siguiente. Bien, les recomiendo por ahí que lean, así ya se sacan las dudas por ahí que tienen sobre
no se cuelguen mucho, no hay mucho desarrollo acá, traten de ver eso de la presión dinámica, la presión estática, simplemente para tener una idea mejor de dónde sale ese tiro, que es la diferencia de presiones simplemente, ¿sí? Así que vemos las dudas que quedan por ahí el próximo miércoles y ahí avanzaremos ya con el práctico. Si hay algún ejercicio más, yo les voy a estar avisando y pasando, ¿sí? Así que, bueno, chicos, cualquier consulta, yo ahora me voy a fijar en ese ejercicio de Steffi, a ver dónde te quedaste, y después el miércoles avanzaremos un poco más con esto. Dale, profe, muchas Bueno, gracias. Por favor, gracias a ustedes, chicos. Abrazo. Dale, Gracias. chau, profe. Nos vemos Chao, profe. miércoles. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao.